La paz de Dios, bienvenidos al devocional de hoy a cargo de la Sociedad de Jóvenes de esta querida iglesia. Le damos nuestra más cordial felicitación a todas las mamás de los jóvenes, a todas y cada una de las madres que se congregan en nuestro templo, que nos escuchan por medio de estos canales y de este devocional. Dios les abrace, Dios les bendiga. Hoy, ¿verdad? Que pues hacemos un reconocimiento de su papel, de su amor, de su labor, y queremos también traerles la palabra de Dios en este día para que hable a su corazón, la atesoren y busquen, ¿verdad? En Dios, en Él, la fuente de toda su ayuda y de toda su fuerza. Vamos a desarrollar 2 puntos nada más en este tiempo devocional que hemos llamado Madres, gran bendición de Dios. En primer lugar, madres, su diseño es sabio y perfecto. Vamos a hacer unas lecturas en la palabra de Dios para encontrar, ¿verdad?, este sustento y estas verdades. En primer lugar, el Salmo 139 y vamos a leer el verso 13. Nos dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo y vamos a leer en el capítulo 19 los textos 4 y 5. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Verdad? Estos textos que leímos están en la palabra de Dios y nosotros venimos a la palabra de Dios, a la Biblia, porque es nuestra única fuente de verdad y autoridad, donde entendemos el diseño sabio que tiene Dios acerca, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y a ustedes, madres, especialmente, ¿verdad?, Dios les ha concedido el honor y la bendición, ¿verdad?, de traer vida, de en el vientre, ¿verdad?, que Dios forme maravillosos seres que son los hijos y que se desarrollen y que finalmente formen e integren una familia, que es el diseño perfecto y bueno de Dios. En segundo lugar, amadas madres, son escogidas cada una de ustedes para propósitos altos. Vamos a pasar a lo largo de la Biblia por 3 historias que nos hablan de mujeres, ¿verdad?, que tuvieron esos propósitos altos, pero sobre todo vemos, ¿verdad?, cómo actúa Dios en ellas y cómo Dios, ¿verdad?, en nosotros también puede actuar y nos habla. En primer lugar, veremos a esta mujer que es María. María, ¿verdad?, aquella joven que estaba unida, que estaba comprometida, a punto de unirse en matrimonio con José, su prometido, pero antes de llegar a este tiempo tiene un encuentro especial, algo realmente increíble con esas palabras, porque ella jamás esperaba que tuviera la visita de un ángel y que este ángel le revelara algo acerca de su propósito. Ella jamás imaginó que antes de unirse en matrimonio como virgen iba a concebir en su vientre a un santo ser, al Altísimo Hijo de Dios. María, ¿verdad?, en este encuentro dice: ¿cómo puede ser esto? ¿No? ¿Cómo puede pasar esto? Y el ángel le dice, ¿verdad?, has hallado el favor de Dios, has hallado la gracia ante Dios y, ¿verdad?, en tu vientre darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús. Y esto nos hablaba, ¿verdad?, de un propósito alto, de esas profecías que estaban desde Isaías de que he aquí una virgen concebiría. Iba a traer, ¿verdad?, al Salvador, no solo de nosotros, sino también de la misma María. María también necesitaba un Salvador. Así que el propósito en ella, pues fue en estas circunstancias, y algo que de lo que Dios nos habla aquí es acerca de cómo ella respondió ante este propósito, ¿verdad?, que Dios le expuso. Estas son las palabras de María. Ella responde de esta forma. En Lucas 1:38 nos dice la palabra de Dios: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué hermosas palabras, hermano. He aquí, ella se identificó como alguien al servicio de Dios, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. María inmediatamente, a pesar de ser una noticia que estaba fuera de sus planes, que jamás se llegó a imaginar, ella aceptó, ¿verdad?, ese propósito de Dios y se puso al servicio de Él y dijo: adelante, cumple, ¿verdad?, con el designio que tú tienes, ¿verdad?, porque es de bien para nosotros.
Y este mensaje, ¿verdad? Nos habla a las mamás, a todas las mamás y a todas las que si ya sirven al Señor, pues que puedan encontrar, se pueden identificar con esta actitud de María, siempre estar dispuestas a los planes de Dios, sometidas a Dios y responder con esa bonita obediencia que Dios, ¿verdad?, les da el privilegio de servir en su familia, en el templo, en donde se desarrollan, en sus hogares, ¿verdad?, en su trabajo, en la comunidad, como vecinas, como amigas, que siempre estén al servicio del Señor, que siempre, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer ese texto nuestro también, como madres, puedan hacer ese texto suyo, ¿verdad? Hágase conmigo conforme a tu palabra, aceptar esos designios de parte de Dios. Y ahora pasaremos en el Antiguo Testamento, tal vez nos sorprenda leer esto acerca de otra madre, ¿verdad? Que nos habla la palabra de Dios. Lo encontraremos en Jueces, en el capítulo 5, en el verso 7. Nos dice el texto: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, ¿verdad? Usa justamente la palabra madre, ¿verdad? Y en esta época bíblica de los jueces, de verdad, era un tiempo de decadencia, de continuo. Cada vez la gente no se alejaba de Dios y les iba cada vez mal, ¿verdad? Pero esta mujer, ¿verdad?, en la provisión y en el cuidado que tiene Dios, se levantó, Dios la usó, ¿verdad?, para que tomara un papel muy importante. No nos dice, ¿verdad?, que haya sido la que vaya a combatir, la que vaya adelante a pelear, a poner, ¿verdad?, ese orden tal vez de guerra, ¿verdad?, tal vez algo involucrado con lo militar, sino que dice como madre. Era necesario, ¿verdad?, que esta mujer se levantara como madre, como protectora, dando esas palabras, dando ese aliento, ¿verdad?, para que se pudieran levantar varones y fueran a la guerra, para que pudieran enfrentar, para que no estuvieran tímidos, para que no estuvieran ignorantes acerca de lo que Dios quería hacer con ese pueblo. Así que, hermanas, encuentren aliento, tal vez a aquellas hermanas que aún no han tenido o los planes de Dios van a ser madres de esta forma, ¿verdad?, dando luz, dando dirección, dando protección al pueblo, a las personas que están alrededor de ustedes, ¿verdad? Que sean esa luz para hablar del poder de Dios en el lugar donde Dios las ha llamado, como esta sierva Débora. Finalmente vamos a recordar el papel de dos madres que están muy cerca, muy unidas sus historias, y ellas son Eunice y Loida. Eunice y Loida son abuelita y madre respectivamente de un joven llamado Timoteo, nada menor, Timoteo, porque en la palabra de Dios encontramos dos cartas, primera carta y segunda carta de Timoteo, ¿verdad?, que se escriben a este joven. Y estas mujeres, nos dice aquí la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 5, versículo 5 del primer capítulo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿verdad? Este texto pues se reconoce una fe auténtica, dice una fe no fingida. Realmente no era algo que Timoteo pudiera heredar, la fe no la podemos heredar, pero sí se puede enseñar. Así que cada una de nuestras madres, de las madres que están alrededor de nosotras, ¿verdad?, tienen este papel tan importante de ser esas mujeres, ¿verdad?, que modelen, que den ejemplo de conducta, de fe, de amor, de pureza que hubo, ¿verdad?, en Timoteo por medio de estas generaciones. Ellas enseñaron la palabra y el temor de Dios a Timoteo. Y no están solas, hermanas, y vamos a ver ahora aquí mismo en Timoteo qué es lo que nos dice Dios acerca de cuál es esa arma poderosa que siempre está cerca de nosotras, cerca de ustedes, para guiarlas en esta gran misión. Nos dicen en el capítulo 3, a partir del verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos da, hermanas, madres queridas, la palabra de Dios nos dice que ya es la única verdad, que bajo su instrucción, bajo la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Se van a preparar, ¿verdad? Esos hogares, esos hombres perfectos para cumplir el diseño de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está con nosotras, es esa arma poderosa que nos da Dios para tener esas herramientas, para tener, ¿verdad?, esa ayuda siempre de parte de Dios para guiar, para ser como madres, ¿verdad?, esos instrumentos como lo fueron Loida y Eunice para Timoteo. Finalmente les contaré una historia, espero que sea breve el relato. Es una historia que leí en un artículo llamado La fuerza oculta de una madre débil. Esta era una madre que vivió hace más de 300 años allá en Inglaterra, y esta madre, así como dice el artículo, pues enfermó de tuberculosis seriamente y tuvo un único hijo. Y a la edad de 6 años, este único hijo, ella falleció. Pero esta mujer era piadosa, encomendaba a su hijo a Dios y hacía oraciones por su hijo. Pero tal vez podemos pensar, qué triste, ¿verdad? Porque tal vez no pudo ver un crecimiento en él, no pudo estar más tiempo con él para instruirlo, para educarlo, ¿verdad? Pero ella, su última oración delante de su hijo y delante de Dios fue la siguiente. Ella pidió que John, su hijo, así se llamaba, se convirtiera en un ministro al servicio de Dios. Esta fue su oración. Y bueno, pasó el tiempo y John llegó cerca de los 33 años y pudiéramos pensar, ¿verdad?, que con lo que estaba pasando en la vida de John, pues esa oración pues no fue más que un ruego normal, ¿verdad?, que no pasó a más, que se quedó allí en un anhelo del corazón de la mamá de John, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en la vida de John? Él se convirtió, ¿verdad? Era muy duro, dice su corazón, y que llevó una vida profana y realmente fue muy lastimado. Terminó trabajando en unos barcos donde pues era ya casi esclavo, era maltratado. Llegó un día de una terrible tormenta en alta mar que realmente tocó hasta lo más profundo de su corazón, y Dios tuvo un encuentro con él y Dios lo rescató de ese momento, y también habló a su vida recordándole cómo su madre, ¿verdad?, había hecho esta oración y le había pedido, ¿verdad?, que él pusiera su vida al servicio de Dios. Y pasó lo que solamente Dios puede hacer: convertir los corazones y regresarlo a él y a sus caminos. Así que John se convirtió, sirvió al Señor, y es un gran, a la fecha, ¿verdad?, ha sido un gran pastor y un gran compositor de himnos. Él es el autor y compositor del himno Sublime Gracia, tan conocido, ¿verdad?, mundialmente. Así que, hermanas, con esta palabra, con esta breve historia, encontremos, ¿verdad?, aliento, esperanza, ¿verdad?, en que Dios, cerca de Dios, ¿verdad?, es el bien. Cerca de Dios encontrarán, y todos encontraremos, ¿verdad?, esa esperanza. Y las oraciones que hacen las madres, ¿verdad?, son tan importantes, y Dios nunca dejará, ¿verdad?, sin cumplir sus promesas, ¿verdad? Su palabra dice que Él no desampara la obra de sus manos. Así que, madres, encuentren fortaleza, ánimo en la palabra del Señor y sigan fieles a Él y acercándose cada vez más, porque necesitamos de sus oraciones, y necesitamos, ¿verdad?, de ese consuelo, de ese abrazo, de esa protección que Dios nos da por medio de ustedes. Así que ustedes, mujeres, madres, son una gran bendición de Dios. Dios le bendiga.